Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al tercer magazine Entérate en la UNAD 24/7, donde abordaremos las biografías de dos personas importantes en la historia de la ciencia y las matemáticas. Ellos son René Descartes e Isaac Newton. Hoy contamos con la maravillosa presencia de nuestras compañeras y amigas Andrea Neira, Cristina Albino, Yarleidis Vergara y quien les habla, Melitza Murillo. Entonces, iniciemos. Le doy la palabra a nuestra compañera Yarleidis. Comenzando con nuestro orden de preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo influyó la educación de René Descartes en su forma de pensar? René Descartes fue educado en el Colegio Jesuita de La Flecha, donde aprendió artes liberales, teología y recibió entrenamiento militar. Esta educación amplia y variada le permitió conocer muchas ideas diferentes, aunque fue formado en las tradiciones de la época. Descartes tenía una gran pasión por encontrar la verdad usando la razón y las matemáticas. Esto lo llevó a cuestionar todas las ideas que había aprendido y a desarrollar su propio método de duda, que explicó en su libro Discurso del Método. Este método se convirtió en la base de su forma de pensar, buscando principios que fueran absolutamente seguros. Muy bien, compañera Andrea. Ahora te quiero preguntar, ¿qué es el método de la duda de Descartes y cuál es la idea más famosa de él? El método de duda de René Descartes consiste en cuestionar todo lo que sabemos para encontrar cosas que no se puedan dudar. Descartes creía que si dudaba de todo, podía encontrar una verdad que fuera absolutamente segura. Este método lo llevó a su idea más famosa: pienso, luego existo. En latín, cogito ergo sum. Descartes concluyó que, aunque pudiera dudar de todo lo demás, no podía dudar de que estaba pensando. Y si estaba pensando, entonces debía existir como un ser pensante. Buenas tardes para todas. La primera pregunta que le quiero realizar a la compañera Andrea es, ¿cómo funciona el sistema cartesiano de René Descartes? René Descartes hizo una contribución muy importante a las matemáticas al inventar las coordenadas cartesianas. Este sistema nos permite usar números para describir posiciones en un espacio, como puntos en un plano. Esto revolucionó la geometría porque permitió resolver problemas geométricos con ecuaciones matemáticas. Las coordenadas cartesianas también sentaron las bases para el desarrollo del cálculo y la física matemática, facilitando la solución de problemas complejos y ayudando a entender mejor el mundo físico. Continuando con el orden de preguntas, la siguiente pregunta sería, ¿cómo funciona el sistema cartesiano de René Descartes? El sistema cartesiano está formado por dos rectas que se cortan perpendicularmente y que dividen el espacio bidimensional en 4 cuadrantes. La recta horizontal se le conoce como el eje de las abscisas, eje X, mientras que la recta vertical se le llama el eje de las ordenadas, como el famoso eje Y. Hemos recorrido gran parte de la vida de René Descartes. Ahora queremos saber cuál fue el aporte de René Descartes a la teoría de ecuaciones. Contribuyó a la teoría algebraica al desarrollar métodos para resolver ecuaciones polinómicas. Su trabajo en la resolución de ecuaciones algebraicas influyó en el desarrollo posterior del álgebra. Es increíble los grandes aportes que ha hecho René Descartes a la historia de las matemáticas, con su plano cartesiano y por medio de soluciones de ecuaciones. Ahora queremos tocar otra persona muy importante para la física y matemática, y él es Isaac Newton. Entonces, continuando con nuestras preguntas sobre la historia de estos increíbles matemáticos, compañera Andrea, ¿podría por favor decirnos cómo influyó la Gran Plaga de 1665 y 1666 en la vida de Isaac Newton? Durante la Gran Plaga de 1965-1966, las universidades de Inglaterra cerraron para prevenir la propagación de la enfermedad. Isaac, que en ese momento era estudiante en la Trinity College de Cambridge, tuvo que regresar a su hogar en Worcester. Comenzó a trabajar en el cálculo, una herramienta matemática que nos ayuda a entender cambios y calcular cosas como áreas y volúmenes. También hizo experimentos con la luz, descubriendo cómo se descompone en colores, y empezó a pensar en la gravedad. Este periodo, conocido como su año milagroso, fue fundamental para sus futuros descubrimientos. Continuando con las preguntas, ¿qué descubrió Isaac Newton en física? Retirado con su familia durante los años 1665-1666, conoce un periodo muy intenso de descubrimientos. Descubre la ley del inverso del cuadrado, de la gravitación, desarrolla su cálculo de fluxiones, generaliza el teorema del binomio y pone de manifiesto la naturaleza física de los colores. ¿Qué descubrió Newton en la física? Inventar el cálculo, que es una rama de las matemáticas que nos ayuda a entender cómo cambian las cosas y a calcular áreas y volúmenes, introdujo conceptos como las derivadas, que nos muestran la velocidad del cambio, y las integrales,
que nos ayudan a encontrar áreas y volúmenes. Creó un método para encontrar soluciones aproximadas a problemas matemáticos difíciles, conocido como el método de Newton-Raphson. Estas ideas son fundamentales para muchas áreas de la ciencia y la ingeniería de hoy en día. Isaac Newton escribió un libro muy famoso que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Compañera Andrea, ¿por qué es tan importante este libro? El libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, escrito por Isaac Newton y publicado en 1687, es uno de los libros más importantes de la historia de la ciencia. En este libro, Newton presentó sus 3 leyes de movimiento, que describen cómo se mueven los objetos y su ley de gravitación universal. Su trabajo en el principio ofreció una explicación que podía aplicar tanto a los objetos en la Tierra como a los cuerpos en el espacio. Esto permitió a los científicos predecir con precisión los movimientos de los planetas y otros objetos. El principio es un hito en la historia de la ciencia porque estableció un marco que ha perdurado durante siglos y sigue siendo relevante hoy en día. ¿En qué consisten las 3 leyes de movimiento propuestas por Isaac Newton? Formuló 3 leyes de movimiento que son la base de la mecánica clásica. La primera ley, o ley de la inercia, según la cual todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no se actúa sobre él ninguna fuerza. La segunda, o principio fundamental de la dinámica, según el cual la aceleración que experimenta un cuerpo es igual a la fuerza ejercida sobre él dividida por su masa. Y la tercera, o ley de acción y reacción, que explica que por cada fuerza o acción ejercida sobre un cuerpo existe una reacción igual de sentido contrario. Reconocemos la importancia que han tenido estas figuras en la historia de las matemáticas. Por eso les invitamos a que sigan investigando acerca de ellos y puedan entender y comprender que los aportes que ellos y otros realizaron son base y fuerte para el desarrollo tecnológico, matemático y científico que se vive en la actualidad. Muchas gracias.